Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nos reencontramos nuevamente en el canal de La Voz. Soy Maricel Vergara para los que no me conocen, presidenta del Centro de Estudiantes y bueno, también doy clases de contabilidad elemental, ¿sí? Hoy uno de los temas que vamos a ver, ¿sí? Para poder introducirnos en la práctica y empezar a analizar todas las registraciones, el conjunto de transacciones de una empresa, necesitamos analizar primero la documentación, cuál es el régimen de facturación que tiene el sujeto que vaya a llevar adelante las transacciones de la empresa, ¿sí? No es lo mismo ser un sujeto responsable inscripto que un monotributista, un exento, etcétera, ¿sí? Entonces hoy nos vamos a introducir en estos temas y se los voy a explicar para que podamos ir analizando después luego los casos prácticos. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? Nosotros analizábamos dentro del régimen de facturación por qué existen las facturas y también por qué existen el pago de los impuestos, en este caso el IVA, que es lo que más vamos a ver en la práctica. Cuando nosotros analizábamos esto, cuando veíamos el tema de los sujetos del impuesto, tenemos que ver quiénes pagan los impuestos. Los sujetos que pagan los impuestos son todos los residentes en el país, ¿sí? O los residentes en el extranjero que tienen establecimientos permanentes en el país y entonces por lo tanto deben tributar impuestos, ¿sí? Entre los impuestos más importantes que tenemos, o los más significativos acá en la parte práctica que vamos a analizar, va a ser el IVA, el impuesto al valor agregado, y ganancias, ¿sí? A su vez también vamos a analizar más adelante los ingresos brutos que se pagan a nivel provincial, ¿sí? Porque los otros dos, IVA y ganancias, son a nivel nacional. ¿Qué es lo que quiero que ustedes más o menos vayan analizando, ¿sí? Todas las transacciones que van realizando los sujetos van a generar un régimen de facturación que es nuestra documentación respaldatoria en las operaciones que vamos a registrar, ¿sí? Por lo tanto, en función de qué tipo de sujetos sean, ¿sí? Analizar también la posición, si están en posición de emisor y receptor, vamos a tener un régimen de facturación. En el caso de emisor, un responsable inscripto, ¿sí? Que emite una facturación, una factura a otro responsable inscripto, la factura que ustedes van a tener va a ser la factura A, siempre, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de la factura A? Que la factura A va a tener un precio neto grabado, va a tener un IVA y va a tener el total facturado, ¿sí? Todo esto tiene un importe. Esa factura va a estar por un importe. Y va a estar todo discriminado en la misma factura. Ustedes, si ya vieron algunas documentaciones que le habían dado en la cartilla, tenían cómo se discriminaba el IVA y cómo iba ese importe total en la factura. Por otro lado, tenemos en el caso de un emisor que sea un responsable inscripto y como receptor ya no tenemos un responsable inscripto, sino que tenemos otros sujetos como son consumidor final, un sujeto exento, un monotributista u otro sujeto que no sea el responsable inscripto, la facturación que vamos a emitir es la factura B. ¿Cuál es la particularidad? La factura B sí tiene incluido el IVA, pero no lo tiene discriminado en la factura como lo habíamos visto en el caso anterior. Acá simplemente vamos a tener el total facturado por el importe, ¿sí? Ahí va a estar el IVA y vamos a hacer por aparte nosotros un cálculo auxiliar, ¿sí? Para poder determinar cuánto es el IVA y le vamos a poner nosotros el precio neto grabado, el IVA y el total facturado. Pero esto no está dentro de la factura, sino que en un cálculo auxiliar, ¿sí? A diferencia del caso anterior. Por otro lado, tenemos la factura C, en donde el sujeto tenemos un emisor que puede ser un monotributista o un sujeto exento. Cuando hablamos de los exentos, generalmente las instituciones del Estado, en todos sus casos, la ley en un artículo especial les da la exención. O sea, si bien deben ser responsables inscriptos, la ley le permite eximirlos, ellos se van a anotar, se eximen del impuesto y por lo tanto su régimen de facturación, cuando vayan a pagar, no van a pagar el IVA, ¿sí? Y va a ser su funcionamiento y su régimen de facturación va a ser igual que el de un monotributista. Por lo tanto, ya sea monotributista o exento, que son los sujetos no inscriptos, ya sea que le emitamos a un consumidor final, a un responsable inscrito, a un sujeto exento o a un monotributista, siempre su facturación va a ser una factura C. ¿Qué pasa? Que en la factura C, a diferencia de los dos casos anteriores, no hay IVA, ¿sí? No hay IVA. Aquí simplemente vamos a tener un total de la factura, que en este caso es una factura C, con un importe neto de IVA, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes ya saben que aquí no va a haber IVA.
Yo quiero que más o menos, no sé si se llega a ver bien acá, el pizarrón, pero que ustedes puedan analizar este procedimiento y memorizarse bien cada uno de los sujetos que pueden intervenir en el régimen de facturación. Emisor y receptor y cuáles son los documentos que se van a emitir, porque esto es un elemento muy importante para que ustedes analicen la práctica. Cuando nosotros hagamos la práctica, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Primero vamos a registrar, que ya la próxima clase que yo suba les voy a explicar, cuando las operaciones y las transacciones que se realizan las hace un monotributista, ¿sí? Por lo tanto, en todas las operaciones vamos a tener la factura C emitida por el monotributista, porque el monotributista puede realizar una operación y recibir otra factura, ¿sí? Que en este caso puede recibir factura B por sus operaciones, con un responsable inscripto, pero lo que él emita siempre va a ser una factura C, ¿sí? Y por otro lado, vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver lo que ya son las operaciones con responsable inscripto, donde nuestra facturación ya van a ser siempre facturas A y B las que va a emitir la empresa. Esto va a ser un poquito más complicado, pero no se preocupen que les voy a explicar ahora enseguidita cómo se tiene que discriminar el IVA y qué es lo que tienen que tener en cuenta dentro del régimen general, ¿sí? Para que ustedes en la práctica lo puedan ir analizando, ¿sí? No se olviden que no solo es determinar o detectar qué tipo de documento tengo que emitir, ¿sí? Para poder analizar los números y cómo voy a registrar, sino que también tienen que tener en cuenta de que también van a ser las variaciones patrimoniales y les vuelvo a repetir para los chicos que ya, en el caso de los chicos que ya vienen conmigo viendo las clases o los nuevos chicos que se van incorporando, por favor estudien el plan de cuentas porque necesitan saber cómo se va a registrar y también analizar un elemento importante que son las variaciones patrimoniales y cómo a través de una nueva transacción realizada por una empresa en marcha, cómo se va modificando la estructura patrimonial, ¿sí? Que era el activo igual al pasivo más patrimonio neto. Bueno chicos, acá tenemos el ejemplo de aplicación práctica. En este caso una factura A emitida por un responsable inscripto que dijimos, ¿sí? A otro responsable inscripto. Les mostramos el ejemplo de cómo sería la facturación. Un ejemplo, yo compro mercaderías por 1.000 pesos, ¿sí? A esos 1.000 pesos le tengo que calcular la alícuota del 21%. ¿Cómo lo calculo? 1.000 multiplicado por 21% me sale 210, ¿sí? Si yo sumo el precio neto grabado porque es neto sin IVA, le sumo el IVA y calculo ya así de esta manera el total facturado, ¿sí? Este es el régimen de facturación que ustedes van a ver cuando empecemos a registrar. En la parte, digamos, izquierda van a tener las registraciones realizadas y en la parte derecha vamos a empezar a analizar el régimen de facturación en función del sujeto, ¿sí? A quién es emitida, si es de un responsable inscrito, vamos a tener este tipo de facturación, ¿sí? Por otro lado, vamos al ejemplo de la factura B, un responsable inscripto que emite a cualquier otro sujeto. En este caso, la factura B también, al ser responsable inscripto, debe pagar el IVA. Lo que pasa es que en la factura no se discrimina, simplemente aparece el monto total, como dije acá, 1.210. Yo en un cálculo auxiliar voy a hacer esto para poder calcular, porque ustedes tienen que saber cuánto es de este monto la proporción de IVA para poder registrarlo, ¿sí? Y por otro lado, una factura C. Yo compré 1.000 pesos de mercadería, como no paga IVA el monotributista, porque acuérdense que acá es un monotributista o un exento, le emite a cualquier sujeto, siempre va a ser factura C y va a ser por el monto neto, digamos, porque aquí no se paga IVA, ¿sí? Esto es más o menos lo que yo quería mostrarles a ustedes para que en la clase siguiente, en donde expliquemos la registración, vamos a iniciar con la registración de monotributistas, ustedes puedan entender el procedimiento de ya analizar registración contable, documentación respaldatoria y variación patrimonial, que es eso lo que les van a tomar a ustedes en los sucesivos parciales, ¿sí? Que ustedes sepan registrar y para eso deben aprenderse bien el análisis de cuentas, y también que sepan determinar qué régimen de facturación es para registrar de manera correcta y poder llevar adelante la variación patrimonial, ¿sí? Así que bueno, espero que este tip le haya servido. Nos vemos en la próxima clase.